Bien, jóvenes, vamos a continuar con las clases de química. Estamos en la parte de los hidrocarburos, donde habíamos definido que los hidrocarburos se clasifican en dos grandes grupos, dijimos, en los alifáticos y también en los aromáticos. Estamos viendo más antes la parte de alifáticos, ¿no? Habíamos indicado de que dentro de los alifáticos están los alcanos, los alquenos, los alquinos y los cíclicos, ¿no? Hemos desarrollado ya la parte de alcanos. Hemos mostrado la fórmula que se utiliza, ¿no es cierto? Y también habíamos aclarado con algunos ejemplos. Luego ingresamos a la parte de alquenos, ¿no? Si hablamos de alquenos, en este caso la fórmula que se utiliza es CN, o sea, carbono, en este caso N, H, hidrógeno, como su índice 2N. También estos elementos de los alquenos, ¿no es cierto?, son acíclicos. Indica eso, que no son cíclicos, ¿verdad? Además, pasamos a esta formulita de CnH2n, ¿no es cierto? Esta N que está en la fórmula empieza esta vez de 2, 3, 4, 5, 6 y así sucesivamente. Además, dentro de los alquenos, en este caso, contiene un enlace doble. Es decir, acá se tiene dos átomos de carbono, ¿no es cierto?, los cuales también están, en este caso, compartiendo, diremos, una pareja de electrones, ¿verdad? Ahora, indicamos de que desde el buteno se ubica con un número de carbono donde está el doble enlace. A ver, para aclarar, veamos los siguientes ejemplos. Aquí hice una pequeña tabla, especie de tabla, ¿no es cierto? Más antes, tomando en cuenta la nomenclatura IUPAC, tomando en cuenta la fórmula de los alquenos y también por otro lado la fórmula semidesarrollada, ¿no es cierto? En el primer caso, si hablamos de los alquenos, tendríamos que empezar desde el eteno, ¿no? ¿Verdad? No existe el meteno, por ese caso, ¿no? Si hablamos de meteno, estaríamos tomando en cuenta, en este caso, N1, ¿no? Pero como hemos indicado de que N empieza, en este caso, de 2, 2, 3, 4, 5, significa eso, de que tenemos que empezar del eteno necesariamente, ¿no es cierto? Tomando en cuenta, en este caso, N2. Entonces, la fórmula química del eteno está dada por carbono 2, hidrógeno 4, ¿no? Si N vale 2, 2 por 2, obviamente vamos a tener 4 hidrógenos. Ahora, también hemos indicado de que en este caso contiene un enlace doble, ¿no? Entonces, la fórmula desarrollada, notamos de que el eteno se puede precisamente representar de esta forma, ¿no? Carbono, hidrógeno 2, acá el doble enlace, ¿no? Luego carbono, hidrógeno 2. Acá también en la fórmula desarrollada, ustedes notarán, tenemos dos carbonos. Acá hidrógeno 2, tenemos hidrógeno, en este caso 4, ¿verdad? Como otro ejemplo, estoy colocando al propeno, ¿no? Met-et. Prop significa 3 carbonos, acá está, 3 carbonos, pero 6 hidrógenos, basándonos en esta formulita. Ahora, ¿cuál es su fórmula semidesarrollada? Es carbono, hidrógeno 2, doble enlace, carbono, hidrógeno, enlace simple, y carbono, hidrógeno 3. Ahora, al hacer esta fórmula semidesarrollada, tiene que cumplirse precisamente esta formulita del propeno, ¿verdad? Es decir, carbono 3. Acá está 1, 2, 3 carbonos, ¿verdad? Hidrógeno 6. Acá tenemos 3. Acá hay 1, 4 y 2, 6. O sea, igual se tiene hidrógeno 6, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con el buteno? Acá habíamos indicado que desde el buteno se ubica con un número de carbono, decimos, donde está el doble enlace, ¿no es cierto? Entonces, con este número que estoy colocando en principio, hay que ubicar el lugar del doble enlace del carbono. Acá me indica 1 buteno, ¿no? Al decir buteno, met-et-pro-but, significa carbono 4, acá está. Pasamos en esta formulita, va a ser carbono 4, hidrógeno 8, ¿no? Ahora, en la fórmula semidesarrollada,
vamos a tener carbono, hidrógeno 2. Acá está el doble enlace, ¿no? Acá está el doble enlace. Precisamente nos dice 1, ¿no? O sea, está inmediatamente después de este elemento, está el doble enlace. Carbono, hidrógeno, acá carbono, hidrógeno 2, y acá tenemos carbono, hidrógeno 3. ¿Verdad? En esta fórmula semidesarrollada tiene que haber igual 4 carbonos y 8 hidrógenos, ¿no? Acá notamos, ¿no? 1, 2, 3, 4 carbonos. Hidrógenos tiene que haber 8. Y existe 8, ¿verdad? Acá hidrógeno 3, acá 2, 5, acá 6 y acá 2, 8. ¿No? Se cumple. Ahora, ¿qué pasa con el 2-buteno? Este 2, les repito, nos indica el lugar del doble enlace nada más, ¿no? 2-buteno. Igual está dada con la formulita C4H8, ¿no es cierto? Pero acá tenemos CH3, carbono, hidrógeno 3, menos carbono, hidrógeno. Acá está el doble enlace, ¿no es cierto? Significa eso entonces de que este 2, en vez de colocar acá el doble enlace, lo coloco en el siguiente, ¿no es cierto? Y aparece con carbono, hidrógeno. Y luego acá, carbono, hidrógeno 3. ¿No es cierto? Entonces, repito, al decir un buteno y 2 butenos, simplemente acá nos indica el lugar donde está el doble enlace, nada más, ¿no? Acá, por ejemplo, en el 1-buteno y acá en el 2-buteno. ¿De acuerdo? Bien, de igual manera procedemos con el penteno. Acá tenemos un penteno, ¿no? Penteno, recordemos, es prefijo de 5, carbono 5, hidrógeno 10. Pasamos a esta formulita. Y acá igual, ¿no? Esta es la fórmula semidesarrollada. Ahora, si es un penteno, acá nos da la idea de que inmediatamente después de este primer elemento va a estar el doble enlace. ¿No es cierto? Está el doble enlace acá, carbono, hidrógeno 2, carbono, hidrógeno 2, y al final se tiene carbono, hidrógeno 3. Igualmente acá notamos de que en esta fórmula semidesarrollada tenemos 5 carbonos y tenemos 10 hidrógenos, ¿no? En hidrógenos, por ejemplo, acá 3 y 2, 5, más 2 es 7, más 1, 8, y más 2, precisamente 10, ¿no? Ahora, si hablamos de 2-penteno, ¿no? Acá la formulita va a seguir siendo C5H10, pero donde hace cambiar el 2-penteno es la fórmula semidesarrollada. Eso significa de que vamos a tener ya el doble enlace precisamente en segundo puesto, podemos decir, ¿no? Para entenderlo de otra forma, ¿no es cierto? Entonces acá, si hablamos de 2-penteno, entonces acá ya se ubica el doble enlace, ¿no? Para 1-penteno se colocaba acá, ¿no es cierto? Entonces tenemos CH3, acá el CH, doble enlace, CH, acá CH2 y CH3. Igual acá fácilmente comprobamos, ¿no es cierto?, de que esta cantidad de carbonos que se encuentra en la fórmula semidesarrollada es 5, y también se tiene hidrógeno 10. Y así podemos ir dando más ejemplos, ¿no es cierto?, en cuanto también referido a la fórmula semidesarrollada. Podemos hacer también con el hexeno, ¿no? ¿No es cierto? Pero si ya se los dejo a ustedes, para que vayan ya también practicando, ¿no? Por otro lado tenemos a los alquinos. Los alquinos, en este caso, está basada por la formulita CnH2n-2. También son acíclicos. Utilizando esta formulita, el valor de n adquiere otra vez el valor de 2, 3, 4, 5, 6, 7 y así sucesivamente. Pero también se hace notar de que dentro de los alquinos se tiene un triple enlace. O sea, en este caso tenemos carbono-carbono unido por un triple enlace. Acá, en forma similar que hicimos para los alquenos, ¿no es cierto? A partir del butino se coloca con un número el carbono, decimos, ¿no? Donde se encuentra precisamente el triple enlace, ¿verdad? Entonces, para ir aclarando un poco más el concepto de los alquinos, vamos a basarnos en las siguientes fórmulas, ¿no? Por ejemplo, decir de qué. A ver, indicamos. El elemento más utilizado en este
tipo de compuestos alquinos, precisamente es decimos el etino, ¿no? Indicamos el etino. ¿Cuál es el símbolo químico, en este caso, o la fórmula química del etino? Basándonos en esta formulita del CnH2n, ¿no es cierto? Al hablar de etino, prefijo et nos da la idea de carbono 2, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa con el hidrógeno? ¿No? Si acá n vale 2, 2 por 2, 4, menos 2 es 2 pensemos. O sea que esta es la fórmula, indicaremos del etino, ¿no? Ahora, ¿cuál es la fórmula semi-desarrollada? En este caso hablamos del CH, triple enlace CH. O sea, carbono y hidrógeno, triple enlace carbono y hidrógeno. ¿Verdad? Entonces acá notamos de que otra vez se tiene 2 carbonos, se tiene 2 hidrógenos, lo cual cumple precisamente con esta fórmula. ¿No es cierto? Luego podemos tomar como ejemplo a propino, ¿no? Al hablar de propino, tenemos carbono 3, ¿no es cierto? ¿Y qué pasa con el hidrógeno? ¿Cuánto será? ¿Ah? Basándonos en esta formulita, ¿no? En este caso, propino. N3, 3 por 2, 6, ¿verdad? ¿No es cierto? Menos 2, 4, ¿no? 4. ¿Están de acuerdo? Entonces, esta es la fórmula del propino. Entonces, la fórmula semidesarrollada en este caso está dado, indicaremos con el CH, ¿no es cierto? El triple enlace, en este caso carbono, ¿verdad? Y en un costado está el CH3. Esta es la fórmula semidesarrollada del propino, ¿no? Igual acá, la cantidad de carbonos que se tiene, ¿no? Debe ser 3, tiene que ser 3, ¿no? Pasamos a esta formulita. Hidrógeno tiene que ser 4, ¿no ven? Acá tenemos 3 hidrógenos y acá 1 también, y justo tenemos 4, ¿no? Ahora, tal como hemos indicado que desde el butino tenemos que ubicar el lugar del doble enlace, especialmente en la fórmula semi-desarrollada. Entonces, si tomamos en cuenta el 1-butino, ¿no es cierto? Met, et, pro, but, recuerden de que prefijo de 4, hasta acá colocamos E4, ¿verdad? Ahora, si n vale 4, 4 por 2, 8, ¿verdad? Menos 2, 6, ¿no? Sí. ¿Correcto? Entonces, esta es la fórmula del butino, más que todo, ¿no? Ahora, pero al decir 1-butino, ¿no? Nos indica 1 el lugar del doble enlace. Entonces, la fórmula semidesarrollada, directamente podemos colocar, en este caso, CH, acá va a estar el tipo enlace, en esa posición, ¿no es cierto? Y acá colocamos el carbono, ¿no? Químicamente el carbono, y luego el CH2, ¿no? Y luego el CH3. ¿De acuerdo? Entonces acá notamos de que 1, 2, 3, 4 carbonos. Hidrógeno, acá tenemos 3 y 2, bueno, estamos hablando de 5, ¿verdad? Y acá 1, 6. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa con el 2-butino? ¿No? Con el 2-butino, bueno, acá la fórmula no cambia, ¿no? Según esta formulita, sigue siendo el C4H6, ¿no es cierto? Donde sí va a cambiar es en la posición del triple enlace. Entonces acá hacemos notar de que CH3, ¿no? Acá el C, o sea, el carbono, ¿no es cierto? Acá precisamente está en triple enlace también con el carbono, ¿no es cierto? Y al final se coloca el CH3. ¿De acuerdo? Entonces igual acá vamos a tener 4 carbonos, al hacer esta suma de carbonos, y también vamos a tener obviamente 6 hidrógenos. ¿De acuerdo?
A ver, veamos qué pasa con el pentino. Acá coloco 1 pentino, ¿no? Ahora, pent significa 5, ¿verdad? Entonces vamos a tener carbono 5, hidrógeno, ¿hidrógeno cuánto? 8. 8. 8, 8, ingeniero. está correcto, ¿no? ¿No es cierto? Pues acá está la Sí. fórmula del pentino. Ahora, al decir 1, les repito, simplemente nos indica el lugar del doble enlace, ¿no? Entonces significa que en la fórmula semidesarrollada, ¿no es cierto? Vamos a colocar acá el carbono, hidrógeno, acá va a estar el triple enlace, precisamente con el carbono, ¿no es cierto? Y además acá tener el CH2, también acá el CH2, ¿no es cierto? Y al final, en este caso, se coloca el CH3, o sea, carbono, hidrógeno, hidrógeno 3. ¿Están de acuerdo? Entonces, tenemos que comprobar nuevamente de que en esta fórmula semidesarrollada tiene que haber 5 carbonos, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. Cumplimos con carbono 5. Hidrógeno 8. Acá tenemos 3, acá 2, 5, acá 2, 7, y acá tenemos 1, 8. Cumple entonces con hidrógeno 8, ¿no? Ahora bien, por otro lado, si nos referimos a 2-pentino, ¿verdad? Acá la formulita va a seguir siendo C5H8, pero ahora, ¿cómo representamos la fórmula semidesarrollada? Entonces, en la fórmula semidesarrollada vamos a tener CH3, C acá, o sea, el carbono, y acá está el doble, o más bien, el triple enlace. Entonces, en ese triple enlace, entonces acá colocamos el carbono, ¿no es cierto? Directamente acá vamos a colocar el CH2, ¿no? Y luego el CH3, ¿no es cierto? Entonces, de esta forma representamos la fórmula también semi-desarrollada. ¿De acuerdo? Entonces, acá nuevamente se tiene que cumplir 5 carbonos, 1, 2, 3, 4, 5, hidrógeno 8, tiene que cumplirse, aquí 3, 2, bueno, tenemos ya 5, ¿no es cierto? Y con 3 hidrógenos de acá justamente tenemos 8. Y así de esa forma podemos ir representando más compuestos orgánicos, hablando precisamente de los alquinos, ¿no? Entonces pueden desarrollar también acá, ¿qué pasa, por ejemplo, con el hexino, con el hectino, con el octino? ¿Cómo se representaría ya estas formulitas? Pues ya se los dejo para ustedes, ¿no es cierto? Vayan practicando. Ya les he indicado, en este caso, los prefijos pueden hacer hasta 10. Y así pueden ir acá desarrollando, ¿no? Más elementos. ¿De acuerdo? Bien, jóvenes, entonces, como estamos en la parte de introducción a química orgánica, ¿no es cierto? La próxima clase vamos a entrar ya a los cíclicos. En los cíclicos ya vamos a ver ya la forma del triángulo que les he indicado cuando participa 3 carbonos nada más. Pero ¿qué pasa cuando participa 4 carbonos? Acá ponemos carbono, 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 y vamos a formar un cuadrado. ¿Qué pasa con los hidrógenos? Vamos a ir distribuyendo. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando se tiene 5 carbonos, 6 carbonos? ¿Cuáles son las formas? Vamos a hablar de hexano, vamos a hablar en este caso de pentano y de esas formas geométricas. ¿De acuerdo? Entonces, repito, como hicimos una introducción, entonces la siguiente clase desarrollaremos también la parte de los cíclicos. Y también vamos a entrar ya a la parte de los hidrocarburos aromáticos. Vamos a hablar más que todo del benceno. ¿Qué es el benceno? ¿No es cierto? Entonces, bien, jóvenes, por ahora quedamos acá. Vamos a continuar la próxima clase, ¿no es cierto? Pero antes, siempre de cada clase les voy a enviar los apuntes en la plataforma Moodle. Un día antes ya va a estar, o si es mejor, 2 días antes voy a mandarles ya estos apuntes. Ustedes vayan viéndolo y lo que vamos a hacer en clases es simplemente ya aclarar con algunos ejemplos esta parte de química orgánica. ¿De acuerdo?
Les quiero explicarles de manera más comprensible, porque ustedes han debido ver en algunos libros, bueno, es un poquito complicado, ¿no? No es muy fácil de entender, digamos. Pero acá en clases y también en los apuntes que les estoy enviando apuntes resumidos, cosa que se puede entender. Tampoco no complicamos demasiado, ¿no? Pero lo más importante, en este caso de química orgánica. ¿Sí? Bien, jóvenes, por ahora eso es todo. Nos veremos la siguiente clase. ¿Sí? Gracias, jóvenes. Les agradezco por su presencia. Hasta la próxima. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, Inge. Hasta luego.